bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas Baezanas. El de hoy es para mí un programa muy interesante y que tenía mucho interés verdaderamente en darlo a conocer, porque hemos venido al Archivo Histórico Municipal de Baeza, una institución muy importante porque conserva un amplísimo legado documental que es básico para hacer la historia de nuestra ciudad. Son muchas las tesis doctorales, muchos los libros, artículos que ya han ido saliendo sobre la historia de Baeza, sobre el arte de nuestra ciudad y que han tenido aquí su base porque es el lugar donde se conservan las fuentes. Entonces, darlo a conocer en Crónicas Baezanas, pues está muy bien. Bueno, darlo a conocer es una manera de decir, porque el archivo es muy conocido de los investigadores, pero para el gran público yo creo que es una oportunidad buena en el día de hoy. Las instituciones municipales, el antiguo concejo, el cabildo de la ciudad, ha ido conservando su documentación a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos documentos pues, desde 1231 en adelante. Y además esta institución es muy interesante por varios motivos, porque es el archivo histórico, pero es también el archivo administrativo del ayuntamiento. Y esto genera bastante trabajo para la archivera, pero la documentación se va conservando aquí. También el archivo de protocolo, es decir, de los antiguos notarios o escribanos, como así se llamaba. Y tengo entendido también que la documentación más importante del archivo judicial se va depositando aquí. Por lo tanto, es un sitio importante para todos nosotros. ¿Y dónde está? Porque hasta llegar aquí ha habido un larguísimo proceso de desarrollo evolutivo del archivo, desde estar en las casas consistoriales altas, guardado en el armario con 3 llaves, hasta la Casa de la Cultura en el paseo, digamos, en la avenida Puchepardo, que estuvo un tiempo, hasta recalar aquí, pues ha tenido, como digo, un proceso. Pero siempre ha habido responsables que han hecho que se preserve esta documentación. De hecho, pues, mi antiguo, por centrarnos después de la Guerra Civil, José Molina Hipólito se hizo cargo un tiempo, después ya a principios de los años 80, José Fainés Montoro, Pepi Montoro, que ha estado más de 30 años llevando las riendas de esta institución y que aquí, pues una vez restaurado en este edificio, pues desarrolló los grandes pasos para la conservación de la documentación. Y en la actualidad, una persona que lleva ya más de 10 años al frente de la institución, que es María José Calvo Rentero, que ahora hablaremos con ella. Pero antes de darle el paso a ella, que es licenciada en documentación y máster en archivística y en historia, la institución está en buenas manos, es la responsable de los fondos, de preservarlos, conservarlos, facilitar la documentación a los investigadores y también la preservación a través de la restauración de aquellos que están más delicados, siempre buscando que se conozcan, que estén bien documentados, bien inventariados y para facilitarlo a los investigadores y que tengan la trascendencia en el tiempo. Pensemos que hay numerosas instituciones en la ciudad que han desaparecido y la documentación está aquí. Está la documentación del pósito de la ciudad y está la documentación de la Compañía de los 200 Ballesteros del Señor Santiago, el fuero de la ciudad, que ya lógicamente desde el siglo XIX no está vigente. Quiere decir que aquí se conserva gran parte de nuestro legado y de nuestra memoria. Pero antes ya de pasar la voz a María José Calvo, a la responsable de la institución, que se entrega desde su nombramiento como responsable de la misma a hacer una buena gestión, a conseguir
la restauración de numerosos documentos en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o lo que sea menester para lo que decíamos antes de su preservación. Pero antes quería comentar en el edificio en el que estamos, donde está albergado el archivo, era el antiguo Hospital de San Antonio Abad o San Antón, una institución de monjes hospitalarios que ya tienen presencia en Baeza en el siglo XIV y algunos documentos en donde aparecen en el siglo XV, y este edificio pues que data del siglo XVI. Las constituciones, digamos, del hospital se dan en 1596 y se mantiene hasta 1791, en que es suprimida la orden hospitalaria. Entonces, esta orden, los antonianos, que así también se les reconoce, pues hicieron un papel de caridad muy importante en el cuidado de los enfermos de fuego de San Antón o fuego, bueno, tiene distintas denominaciones, que producían las llagas muy dolorosas y secaban los miembros, en fin, que es como se define el fuego sacro. Entonces, este edificio del siglo XVI pues tiene también una larga historia. Podemos ver en su fachada de sillería, restos de un vítor, podemos ver el escudo con la tau y la letra tau, que era símbolo de estos monjes. También una espléndida solana arquitrabada en la parte superior, y tiene un proceso largo. Cuando en el siglo XVIII se convierte en casa de expósitos, una institución que por las características de la edad moderna, muchos niños se abandonaban por el honor, tantas cosas, y la situación económica por periodos que se da en nuestra ciudad. Y entonces esa casa de expósitos se mantuvo desde finales del siglo XVIII. Ahí todavía en la fachada se ve como el torno, el hueco cegado por donde se entregaban en ocasiones a estos niños en pañales. También hay estudios sobre la mortalidad. La mortalidad en la edad moderna es muy alta, es un ciclo demográfico antiguo, es decir, muchos nacimientos, muchas muertes, y entonces el crecimiento vegetativo era lento, hasta que empiezan a cambiar las condiciones precisamente a finales del XVIII. Bien, entonces, digamos, tiene ese devenir y empieza a administrar la casa de expósitos la cofradía de damas dedicada a la Concepción. Entonces, este edificio, cuando yo era pequeño, se le reconocía como la cofradía. Y entonces, una vez que se suprime, digamos, la institución de esa casa cuna, pues aparece como casa de vecinos. Yo la he conocido siendo un niño como casa de vecinos, y en 1976 se restaura, se dedica a Casa de la Juventud para la Cruz Roja, y luego ya se hace una intervención más profunda, más potente, entre 1986 y 1988 a cargo de la Escuela Taller, que dirigía en aquel momento Jesús Martín Clavo, y se le da el uso que tiene en la actualidad. Por lo tanto, el edificio pues, tiene elementos renacentistas, tiene elementos barrocos, como la bóveda de la caja de escalera, una bóveda de yeso típica del barroco, etc. Y ahora tiene de todo este largo periplo una función excelente, que es pues, la de conservar la memoria, las fuentes de lo que ha generado el ayuntamiento, documentos reales, privilegios, los protocolos, es decir, la documentación, como decía antes, que habían generado los escribanos con los testamentos, las compraventas, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer este recorrido ya por esta institución de la mano de María José Calvo Rentero, que, como decía, que está impulsando todo un proceso de restauración, de incorporación de nuevos documentos, porque el archivo es un archivo vivo, y en fin, y a la que quiero agradecer su plena disposición para estar con nosotros, que nosotros son ustedes, sois vosotros, son los ciudadanos de nuestra comarca de La Loma, que a través de
de esta televisión comarcal, pues pone en nuestras casas pues el patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias, María José. Quería, no sé, como nos reciben en tu casa, te toca la administración, quería comentarnos del edificio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la diferencia de habernos invitado. Para nosotros es importante dar difusión al archivo porque creemos que es el desconocido. Este edificio comparte departamento con la biblioteca y siempre queda la parte principal, que es el archivo histórico, en un segundo plano. La importancia de este edificio radica en que, como bien ha explicado en su trayectoria histórica, nuestro profesor Chicharro pues perteneció a la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Antón. Fue una orden, una encomienda menor que pertenecía a la preceptoría de Castrojerí en Burgos, junto a otras 22 encomiendas de la península ibérica. La importancia del edificio radica en que actualmente es la última encomienda antoniana que sigue en pie en España. Si bien hay ciertos restos en el norte de la península y en Castrojerí, como fábrica íntegra solamente está este hospital junto a dos instituciones europeas, una en Francia y otra en Alemania. Es cierto que en su constitución original este edificio estaba anexionado a su iglesia, hoy desaparecida, pero nos parecía importante y relevante remarcar que para que se consolide este edificio como bien de interés turístico nacional, la importancia de ser la última encomienda antoniana. Entre sus principales servicios, como ha dicho don José Luis, estaba la atención a estos enfermos del fuego sacro o fuego de San Antón, que era una infección difícil de curar, aunque en su memoria se puede constatar que casi el 100% de las personas que venían aquí se curaban. Era un servicio con muy poca asistencia en cama, un médico cirujano, un asalariado, un barbero y muy pocos monjes. Además de esa asistencia hospitalaria, también tenía la obligación de atender a los peregrinos, a los cuales se les recibía en la iglesia, se les daba la bendición y una pequeña vianda antes de que siguieran su camino. Sí, perdón un segundillo. María José, recordad que hay una fotografía del siglo XIX de Domingo López, sí, que está aquí en el archivo, sí, en donde se ve el edificio en donde estamos y los restos de la iglesia. Sí. Y también pues la asistencia a los pobres. De hecho, en su registro aparecen pues pobres que tenían aquí asistencia perpetua. De ahí la importancia de remarcar este edificio como un monumento que debe de revalorizarse, porque ya le digo que es la última encomienda antoniana y su historia así lo constata y nos parecía interesante hacerlo saber. En relación al resto de lo que ha comentado, poco tengo que añadir. Nosotros actualmente conservamos, mantenemos y gestionamos la documentación histórica y de los otros archivos del juzgado y del distrito notarial de Baeza, y gracias al ayuntamiento desde hace unos años, pues en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se restauran y se intervienen los documentos de nuestra sección de malheridos. Unos documentos que por la mala praxis, utilización de tintas corrosivas en la antigüedad, marginalia, amputaciones o desgracias naturales como inundaciones, exposición a humedad o a otras temperaturas elevadas, incendios, pues se han visto bastante corrompidos. Y en eso estamos. Muy bien, pues vamos a hacer un recorrido por esos documentos ya de la mano de la archivera y que pues vamos a tener la oportunidad de ver documentos desde el siglo XIII en adelante. Nos encontramos en la colección diplomática, la sección más importante del archivo, que comprende la documentación de los siglos XIII al XV. En el archivo hay muchas secciones, no solamente esta colección diplomática, está el pósito, los hospitales, los niños expósitos, hasta de cabildo, padrones, pero destacamos siempre esta por la importancia histórica y por la conservación de los documentos. Nos encontramos ante el documento más antiguo del archivo, es de 1231, el privilegio rodado de Fernando III, por el que otorga a Baeza los términos después de la Reconquista. La importancia de este documento es que hasta fecha muy reciente ha ostentado el título del documento más antiguo de Andalucía.
Ahora mismo se ha encontrado uno en Sevilla, que es un poquito anterior, de 1927, y pasa a ocupar el segundo lugar, pero sigue teniendo importancia por cuanto su estado de conservación es muy bueno. Está escrito en latín sobre pergamino, y aunque sí es verdad que la policromía del signo rodado se ha deteriorado un poco, pero está en perfecto estado de conservación, como se puede ver. El sello es cierto que está en ausencia, como en la mayoría de los de la colección diplomática, que desaparecieron, pero seguimos viendo los huecos horadados o los óculi en el que se supone que tenía que pender el signo. Claro, yo no lo voy a tocar como es natural, porque no tengo los guantes que preservan de transmitir la grasa y demás de las personas al documento. Entonces, pero ahí se ve muy bien los ojillos, los rotos, de donde pendía una cinta y un sello, el sello real. Además se ve perfectamente la plica donde se colgaba, pues, para mejor sustento, el sello original. El sello era muy importante porque era el único elemento de validación de la Casa Real, es decir, por mucha importancia que tuviera el texto, por muchas firmas reales que tuviera o por muchas firmas o rúbricas que se aportaran, sin el sello el documento no tenía validez legal, con lo cual era un símbolo importante. Bueno, recordad que la ciencia que estudia las letras antiguas, la paleografía, y hay una gran variedad de letras a lo largo del tiempo. La itálica, la gótica, la procesal, en fin, que son la cortesana, que son más fáciles de leer. Este otro documento tan importante. Si tuviéramos que destacar un documento de la colección diplomática, no solamente por la información, sino por la buena conservación de su policromía y de todos los símbolos de un privilegio rodado, sería este de Alfonso X el Sabio, por el que otorga junto a su mujer, doña Violante, y su hijo el fuero que ya le diera entregar a la ciudad su padre Fernando III. ¿Por qué creemos la importancia de este privilegio? Primero, por la conservación, y segundo, porque, como ya es sabido, la Cancillería de este rey, la Casa Real de este rey, fue precursora e innovadora en cuanto al mundo cultural. Lo vemos en la aparición de, por ejemplo, la policromía, que es utilizada ya, el crismón, que es la invocación de Cristo, obligatoria al principio con la letra capital, que antiguamente no era tan visible, el signo rodado con la cruz florenzada, que aquí se introduce con las armas del reinado, y en la rueda dos círculos, en el interior el nombre del monarca y en el exterior el nombre del mayordomo y de las alférez que rubrican el documento. Como se puede comprobar, maravillosos son también las filas, las 4 columnas de confirmantes de los colores reales, que eran el verde Burdeos, en perfecto estado de conservación. Los confirmantes eran, pues, las élites eclesiásticas y laicas que rubricaban la autenticidad y la importancia de este documento. Eran tan importantes que incluso en las líneas de arriba siguen apareciendo confirmantes, otros miembros de la Casa Real o incluso vasallos del rey. La línea de Cancillería aquí también se ve con mucha mayor visibilidad que la anterior, que es el escribano y notario que lo ha suscrito, y lamentablemente, aunque no aparezca el sello porque también desapareció, pero se ve el óculi, los dos huecos, la plica y el cordón presuntamente de seda sobre el que colgaría un sello que presumimos sería de alrededor de unos 50 milímetros de diámetro. Consideramos que este rey fue precursor, por tanto que su padre escribía los documentos oficiales, los hacía redactar en latín, y este hombre ya mete el romance y se acerca más al castellano, que era una lengua que en un principio decían que era más oral y no tan importante y tan valiosa para los documentos oficiales. Este rey, este monarca, se aísla de esa idea y lo hace más cercano al pueblo. Entonces es una novedad documental no solamente para la historia de Baeza, sino en general para toda la documentación española. Entonces para nosotros es una joya este documento. Para nosotros y en realidad para el patrimonio de Andalucía, ¿no? Un documento rodado, un privilegio real de primera fila. Vamos a ver otro documento. Igual de importante y, bueno, gráficamente mucho más representativo, el fuero de la ciudad, que tiene tapas de nogal y páginas en pergamino, con este crismón inicial en perfecto estado de conservación, en el que vemos, por ejemplo, la utilización de pigmentos naturales, como por ejemplo, pues, extractos de minerales o sangre de buey y toro. Un conjunto de leyes que se le dieron a los infanzones de la ciudad para la mejor convivencia. Está en perfecto estado de conservación y el original es del siglo XIV. La verdad es que el fuero de la ciudad recoge toda la normativa
por lo que se regía Baeza, y lo hace desde la Edad Media realmente hasta el siglo XIX, que se suprimen primero con las Cortes de Cádiz en 1812 y luego posteriormente ya cuando se desarrolla el Estado liberal a partir de 1833. Entre las joyas del archivo destacan estas dos hojas miniadas que pertenecen a privilegios que se le otorgaron a la Compañía de los 200 Ballesteros del Señor Santiago. La importancia es que son de las pocas hojas miniadas que aparecen en el archivo y también tienen un buen estado de conservación. Se la encargaban a ilustradores amanuenses, lo hacían a mano por la importancia del documento y porque querían darle prestigio al texto. Eran unas miniaturas, como decimos, realizadas a mano con pigmentos naturales, vegetales. En este caso también tenemos extractos de lapislázuli y también sangre de toro. Y las miniaturas tenían un carácter, aparte de engrandecer el documento, de revalorizar la importancia del texto que se iba a hablar. Los escribanos, mientras redactaban el texto, dejaban unos márgenes en blanco que después tenían que rellenar los ilustradores. Era tan importante el trabajo que los escribanos eran los encargados de decirle el dibujo que tenían que hacer y los colores que tenían que utilizar. Para que la hoja miniada quedara perfecta, tenía que tener tres condicionantes: algún escudo o letra capital, practicar las marginalias, los dibujos al margen y alguna ilustración central. Le daba carácter de importancia al documento y revalorizaba el texto que presentaba. Están en muy buen estado de conservación y, como les digo, son dos privilegios otorgados a los ballesteros. Los ballesteros es una hueste, una especie de organización militar que de 200 personas que llamaba el rey cuando lo necesitaba para ayudar a la conquista de determinado territorio, o por ejemplo en la guerra de Granada, en la guerra de los moriscos en el 16, está documentado perfectamente. Otro documento importante del archivo son la colección del Catastro de Ensenada, formada por 5 libros de legos y 2 de eclesiásticos, en el que se registraban toda la renta y todos los bienes inmuebles de las personas y de las instituciones de la ciudad de Baeza. Fue una especie de renta que se hacía a cargo de la corona para saber pues, la cantidad real o de renta real y de inmuebles que tenían a nivel local, provincial y el reino en general. La importancia radica en que se estudiaba no solamente los bienes inmuebles de los particulares, sino también de las instituciones eclesiásticas. Surgió como partida para saber el patrimonio y el tesoro que podría tener el reino, pero tenemos que decir que dio lugar a muchas litigaciones y a muchos problemas derivados pues, de la separación de vivienda y de las ligaduras con otras instituciones y solares. Actualmente se sigue trabajando en el catastro porque se presentan las constituciones, las plantas originales de casi todas las casas de Baeza. Y bueno, suponen un valor importante para saber pues, el patrimonio que tenía, por ejemplo, la iglesia en Baeza o algunos particulares. La verdad es que el catastro de Ensenada es una medida racionalizadora de la ilustración, de lo que se llamó el despotismo ilustrado en ese momento, para conocer bien qué riqueza había para los impuestos, para las contribuciones y demás. Y Baeza lo conserva estupendamente. Huimos de la idea de ser un archivo estático, de ahí nuestra política de estar continuamente a la búsqueda de nueva documentación que complemente y enriquezca el depósito de esta institución. Este es el caso del último documento que ha comprado el Ayuntamiento, que tras comprobar su veracidad, es una suplicación de la ciudad de Baeza al rey Juan II del año 1473 sobre la jurisdicción de Estiviel. Era importante por cuanto que no teníamos nada al respecto, poca documentación sobre este monarca, y está en perfecto estado de conservación a pesar de que viene de una subasta y que viene de una ciudad europea. Siguiendo en la línea de los documentos antiguos de la colección diplomática, aquí sí vemos uno de los documentos que mantienen el sello. Este es un documento de 1319 del Concejo de Baeza para hermanarse con el de Úbeda, y aparecen dos sellos. Claramente en el anverso se ve el escudo de Baeza y en el reverso el arcángel San Miguel, que es patrón de Úbeda. Está en perfecto estado de conservación también y tienen su hueco horadado en perfecto estado, y el cordoncillo, que esta vez no era de seda sino que era de siglo, por el que pendían los documentos.
No menos importante en información, pero sí muy valioso por la representación gráfica que presenta, es este privilegio rodado de Juana I la Loca junto a su hijo Carlos I, por el que conceden a la ciudad de Baeza las villas de Vilche y de Linares. Lo que más destaca, como se puede ver, es la letra capitular, la capita. Se hacía con un doble sentido. En primer lugar, evidentemente, era estético, ennoblecer un documento que a simple vista podía ser monocorde. Y su segunda función era eminentemente práctica, porque pretendía romper la monotonía del documento, hacerlo mucho más asequible con la entrada de esta letra capital. La ordenanza de la Concepción de Nuestra Señora, que aunque es una gama monocromática, solamente una sanguina, de sangre también natural, bellamente ilustrada, que presenta pues defectos de marginalia. Como se puede ver aquí, pues hay una pequeña incrustación debido al tiempo y a la sequedad del documento. Por el resto está en perfecto estado de conservación. No es tan bonito como el anterior ni tan hermoso, presenta una marginalia simple en sus bordes, pero igual de representativo para estas cosas. Además de las letras capitales, también tenemos hojas ilustradas. Por ejemplo, esta Real Ejecutoria del Hospital es una bellísima hoja inicial ilustrada en la que su decoración vegetal y su decoración animal representan símbolos religiosos y laicos. Por ejemplo, el águila con la flor del Nilium en la boca representa a los apóstoles, mientras que la jacaranda y la decoración ornamental vegetal de hojas representan la victoria de la Iglesia sobre los estamentos civiles. Como hemos dicho, en el archivo hay muchas secciones. Entre ellas destaca la sección del Pósito, que era una institución que desapareció, que hacía acopio de grano para la gente que necesitara acopio durante el año, y también surgió como ente prestamista para los agricultores de la ciudad. Lo más particular, no tanto, hay mucha información la que contiene, no tan bonito visiblemente como los documentos que vamos a ver, pero sí es cierto que es una documentación relevante por cuanto que es una institución que ya ha desaparecido. Curioso es el dato que recientemente, estudiando un arrendamiento del Pósito, se encontró inserto en una documentación unos documentos, un expediente que no correspondían al Pósito. Era un traslado del siglo XVII que tenemos aquí a continuación, muy curioso, porque relata, es un traslado, como digo, del XVII, relata el único milagro inmaculista catalogado en el mundo. Se han catalogado numerosos milagros bajo otras vocaciones, pero nunca bajo la Inmaculada Concepción. Es curioso por cuanto el tema que trata es el asesinato de un canónigo por otro. En Manresa, un canónigo natural de la ciudad de Baeza asesina por una limosna, por un tema de limosna, a un compañero suyo. En la huida encuentra la muerte. Cuando pretende ser arrestado, alguien con un arma blanca lo mata igual que ha hecho él con su compañero. Sube al cielo y, según se relata aquí, que ya han testificado los médicos su fallecimiento, se le resucita solamente por 1 hora, el tiempo justo que le da la Inmaculada Concepción para que regrese a la tierra, se confiese, pida perdón a la familia y al asesinado, que no tiene culpa, y suba a remediar su auxilio. Nos pareció curioso por cuanto apareció dentro de la documentación del Pósito y no correspondía a esta sección. Con anterioridad hemos hablado de las restauraciones y del daño que hace la marginalia. En este caso, que son las ordenanzas de la Cofradía de la Ánima del Monasterio de San Antón de 1578, aparecía unos graves desperfectos debido a la marginalia que presentaban, que estaba impregnándose en la otra hoja, incluso dañando al interior del documento. Se restauraron y también se dieron cuenta en Sevilla, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que la piel gofrada, que se ve aquí a continuación, que estaba casi perdida, tenía hasta 17 hongos degenerativos. Se ha hecho una limpieza total del documento y actualmente, aunque su mantenimiento y su conservación tienen que ser delicados, pero para un manejo es asequible la restauración e intervención que se ha hecho. Acercándonos más a nuestra época, encontramos los álbumes de fotografía de Domingo López. El archivo también tiene una sección de fototeca y de hemeroteca.
Este álbum es muy importante por cuanto que este fotógrafo retrató una Baeza ya desaparecida y fue precursor y pionero en las primeras imágenes que se ven de finales del siglo de la Baeza. Aquí, por ejemplo, podemos ver a continuación vemos una panorámica en la que se ve claramente el Hospital de San Antón donde nos encontramos y los restos de la iglesia de San Antón que estaba anexionada al edificio. Igual de importantes son los periódicos de la época. Tenemos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esto es una pequeña muestra, se encuentran en perfecto estado de conservación. Se encuentran en perfecto estado de conservación y esta sección se pudo abrir y crear gracias a la donación de particulares de la ciudad de Baeza, que interesados por la custodia de estos documentos no sabían dónde ubicarlo y tuvieron a bien dejarlo aquí pues como donación permanente. Agradecemos desde aquí pues la deferencia que tiene la gente de Baeza porque son numerosísimas las donaciones de material antiguo que en los últimos años estamos recibiendo. Como nota curiosa, del año 1917 tenemos aquí el registro de mayores contribuyentes del Casino de Artesanos, un grupo de personas que fueron benefactores para que se creara una sección de mantenimiento de artillería aquí en Baeza. Aquí tenemos al famoso Antonio Machado Ruiz. Como se ha dicho, entre nuestros servicios está el de restauración y conservación y estamos ante dos actas capitulares que demuestran la importancia de estas intervenciones. Tenemos un acta de cabildo que es la siguiente que se va a llevar a restaurar en mayo, que es del siglo XVI. Es una colección, está en la acta de cabildo, son las anotaciones que se hacían en todas las reuniones del consistorio municipal, como los actuales plenos. Son 10 volúmenes los que están muy deteriorados, desde principios del siglo XVI hasta mediados. Es el tercer libro que se va a llevar a restaurar y como pueden ver, pues las inundaciones, los hongos abrasivos han hecho mella en este documento que sin su intervención sería muy difícil su conservación perpetua. Después de la intervención los documentos suelen quedar como esta acta de cabildo de 1573, que ha sido recientemente entregada al archivo, que ha sido restaurada en Sevilla y bueno, cuya presencia física era muy deplorable. Tenía páginas perdidas, las cubiertas también habían desaparecido, las portadas, no había ausencia completa de encuadernación y había más de 300 páginas que formaban un tote completo y no se podían separar. En la medida de lo posible se han recuperado, por desgracia no toda en su totalidad, y para preservar y mejorar su conservación se ha encuadernado de la manera al hilillo antigua y se han hecho sus tapas de cuero similares a las originales del siglo XVI. Esta sección es la sección de los protocolos notariales históricos. Debemos decir que el grosso de información más voluminoso del archivo, con más de 800 ejemplares, no pertenece al ayuntamiento, pertenece a la notaría, que en depósito y para la labor de investigación nos los deja anualmente. Es un compendio importante por cuanto se sabe pues la cantidad de testamentos, herencias, historias de iglesias desaparecidas que constituían esta historia. Tenemos el primero, que es de 1517 hasta el siglo XX. Están en perfecto estado de conservación con sus cubiertas en piel o cuero y suponen una fuente importante de información para los investigadores, puesto que es la zona más consultada del archivo. Bueno, pues desde aquí vamos a despedir ya estas crónicas baezanas, agradeciéndole a María José Calvo su atención, el facilitarnos el acceso al archivo y invitar a los investigadores, a los que quieren trabajar, pues que pueden, como es lógico, venir a estudiar, como de hecho hacen numerosos, pues la documentación que existe aquí. Así es que es una alegría tener esta gran institución en nuestra ciudad que tiene sus problemáticas, como es lógico, como gran institución, pero que conserva un legado fundamental para nosotros y para el futuro. Muchas gracias, hasta el próximo programa.